Buenos días, Javier. Bueno, muchas gracias por llamar, es un gusto. Bueno, un poco, digo, a ver, cascos azules, misiones de paz, Uruguay hace añares que interviene en todo este tipo de situaciones, bueno, los hechos lamentables de las últimas horas, es decir, ¿cómo nos ubicamos como ciudadanos para entender esta situación? Bueno, lo primero vamos para ir de lo general a lo más particular. Hay que entender la participación de Uruguay con cascos azules en las fuerzas de paz. Hay que entenderlo como una política de Estado, una política que sustenta la vocación de paz de nuestro país y que nos ha representado ganar una gran reputación, un gran prestigio a nivel mundial, no solo por el profesionalismo y el sacrificio de nuestras tropas, sino también por el sentido humanitario que han manifestado a lo largo de todos estos años. Ahora, las misiones de paz han tenido evolución a lo largo del tiempo. Naciones Unidas ha mantenido su misión fundamental, que es velar por la paz del mundo, y ha evolucionado en el sentido de que los cascos azules han ido cambiando sus roles en la medida que se va aprendiendo lecciones sobre el terreno. Al principio las misiones eran de observación. Desde el principio prácticamente de las misiones de paz, Uruguay participa en Cachemira, en la zona disputada entre la India y Pakistán. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en esa misión en el año 1978, que dicho sea de paso fue el año que nos otorgaron a los cascos azules el Premio Nobel de la Paz. Ya creo que es el único Premio Nobel de la Paz que ha entrado al Uruguay, que poco se ha difundido. Éramos 4 observadores. Luego las operaciones han ido evolucionando. En esa época, pues, hasta ese entonces, prácticamente las misiones de observación primaban las tareas diplomáticas, de negociación, y el observador militar prácticamente era un diplomático en la línea del fuego, que reportaba, investigaba y monitoreaba las situaciones de acuerdo a los diferentes tratados en las diferentes situaciones donde se estaba participando. Posteriormente empezaron otras misiones, siempre hablando de Naciones Unidas, porque por otro lado también tenemos tropas en el Sinaí que están afectadas a un tratado, la fuerza multinacional, a un tratado de paz de Camp Davis, que como todos recordarán es entre Egipto e Israel, pero esa no está bajo la bandera de Naciones Unidas. Tiene elementos similares, pero no pertenecen a la Organización de Naciones Unidas. Las organizaciones de Naciones Unidas empezaron a cambiar a una nueva generación de misiones de paz a partir del año 1992, con la participación de uno de los contingentes más importantes y más robustos de Naciones Unidas en un conflicto terrible, como fue el de Camboya. Ustedes recordarán que en el reino de Camboya hubo un terrible genocidio ejecutado por el grupo maoísta chino del Mar Rojo, donde hubieron millones de muertos, y en el año 1982 hubo un pacto en París, por la cual se convocó a Naciones Unidas a integrar un contingente ya no de observadores, sino de fuerzas configuradas para el combate, y ahí Uruguay, junto con otros, no recuerdo en estos momentos cuántos contingentes, integró con un batallón de 850 hombres, con una fuerza naval importante y con observadores militares. Yo tuve el privilegio de integrar el comando de ese contingente, y tuve también el honor de ser el que comandó la avanzada que desembarcó por primera vez en la región de Camboya, una de las regiones más hostiles y más, vamos a decir, más aisladas del planeta, selvático, aislados de todo, y en una región donde habían fracasado todos los ejércitos del mundo, porque ahí era
prácticamente la frontera con Laos, donde estaba la famosa ruta Ho Chi Minh, tan disputada durante la guerra de Vietnam. Bueno, ahí el contingente nacional ganó mucha reputación, que hasta hoy se mantiene, porque entre otras cosas localizó en el medio de la selva un pueblo abandonado, una población que estaba oculta del gobierno comunista de Vietnam, y estaba oculta del Mar Rojo, aislados de toda la comunidad internacional. Y a pesar de los problemas burocráticos que tuvo Naciones Unidas, Uruguay tuvo un protagonismo enorme en extraer esas 400 y pico de familias de la selva, y que hoy están con asilo en los Estados Unidos. Después de esa misión, y después de que Uruguay ganó esa reputación, nos invitaron a los Estados Unidos a dar charlas, en fin, vinieron otras misiones con el mismo tenor, ya misiones de mayor porte, que desplegaron, por ejemplo, en Mozambique, que tuvo también éxito. Desplegamos luego en el 95, desplegamos en Angola, tuve el honor de ser el primer comandante de ese batallón también. Angola hoy en día es un país que está pacificado, fue una misión muy dura, y estaba la famosa guerrilla de UNITAS, conocida por su fanatismo, muy temida en la región. Y luego fueron surgiendo otras misiones de observación, y gracias a la reputación que ganamos, Naciones Unidas empezó a invitar miembros de nuestras Fuerzas Armadas para integrar el Estado Mayor del Departamento de Operaciones de Paz en Nueva York, y se nos dio la posibilidad de crear un centro regional de entrenamiento para misiones de paz, que después de idas y venidas terminó instalándose en el Campo de Mayo en Buenos Aires. Ahora, Cabrera, digo, a ver, misiones de paz, ¿no? Esa es la editorial, tuvimos este pequeño inconveniente. Guerra. Ahora sí. Eso es lo primero que se instruye al personal. Nadie puede presentarse voluntario para ir a una misión de paz esperando encontrar solo situaciones de paz. Hay que estar preparado para todas las situaciones, porque los contingentes que van armados en configuración de combate son batallones llamados batallones de infantería protegidos, de alrededor de 800 hombres. Tienen que estar preparados para hacer respetar el mandato. Y por eso es que ya estaba llegando al 2000, cuando terminamos desplegando en el Congo, en Haití, y ahí el Consejo de Seguridad pasó a analizar la conveniencia de pasar del capítulo 6 de las Naciones Unidas, que eran misiones prácticamente donde primaba la negociación y la actividad diplomática, y las fuerzas eran solamente de protección, eran solamente de guardia, vamos a decir, protegían las instalaciones, protegían al personal de Naciones Unidas, tenían una misión más limitada. Pasó al capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, donde se mandata a los comandantes en el terreno a hacer uso de la fuerza letal para hacer respetar los tratados, para hacer respetar la misión de Naciones Unidas. Es decir, los cascos azules nuestros están en el capítulo 7. No tienen en este momento, de acuerdo al desarrollo de las operaciones, el batallón es la reserva de todas las fuerzas. Podríamos estar un rato largo hablando de toda la historia del Congo, más de 20 años. Exacto. Yo la viví desde el principio, porque desplegué completé el despliegue del primer contingente, y luego fui comandante de una brigada internacional, integré el comando de una brigada internacional, y viví una situación muy similar hace 20 años a lo que se vivió, lo que se está viviendo ahora. El mandato no es enfrentar a las fuerzas rebeldes o fuerzas invasoras, como también se puede interpretar que son estos grupos rebeldes que están apoyados, equipados, armados por Ruanda. No es esa la misión. La misión es darle apoyo a un mandato que les exige
darle respaldo al gobierno, a las fuerzas, al gobierno del Congo, apoyando de alguna manera las acciones en el segundo escalón de las Fuerzas Armadas del Congo, las llamadas FARC. Pero fundamentalmente su misión es dar protección a la población, a las instalaciones y el respeto por los derechos humanos de la población civil. Eso no quiere decir de que no vaya a haber enfrentamiento, naturalmente. Claro. Se está en un territorio de guerra. En la guerra hay confusión dentro de las ciudades. Los conflictos armados son muy confusos y muchas veces se atribuyen desgracias a errores en el terreno de los comandantes en el terreno. En este caso, lamentablemente, el caso del soldado nuestro mártir de Rodolfo Álvarez, de otro mártir que tenemos ahora en las misiones, no creo que se pueda atribuir a un error del grupo M23, porque fue con un proyectil dirigido, un proyectil de muy reciente generación. Pero en general, las fuerzas empeñadas, sobre todo las fuerzas negativas, evitan enfrentamientos con los cascos azules, porque detrás está la Organización de Naciones Unidas, que le va a reclamar a los responsables, se lo va a reclamar, va a tener sanciones y va a tener que responder frente a la comunidad internacional. En este caso, Ruanda lo que menos necesita es que haya otro casco azul muerto, porque eso le va a costar mucho. Está bien. Ahora se me viene la tanda, sí. Arquímedes. Pero digo, sí, desde tu concepto, ¿sigue siendo fundamental, más allá de todo el prestigio que ha ganado las Fuerzas Armadas uruguayas en este tipo de participaciones, sigue siendo fundamental de que Uruguay siga participando en estos contingentes de paz en el mundo? Bueno, yo creo que es muy importante para la política exterior del país, desde el punto de vista también económico, porque el país recibe grandes reembolsos por el material del ejército que está empeñado en el terreno. El personal nuestro también obtiene mejoras económicas y sobre todo permite a nuestras Fuerzas Armadas, con el escaso presupuesto que se le asigna, mantener a sus cuadros en actividad, entrenados y ejercitándose en maniobras reales, cosa que acá en Uruguay no sería posible en función de las grandes limitaciones que se le ha impuesto a la Fuerza Armada. O sea, tener una Fuerza Armada que se prácticamente autosuficiente para entrenar, para mantenerse en condiciones. Un reembolso que está calculado en 6 millones por año que entran al país, que activan la economía, porque todo ese dinero entra en la economía del país. Es una industria que no se ha tenido en cuenta, pero que Uruguay accede a esos reembolsos que no son gratis. Y además el personal, que no lo quiero poner en primer lugar porque esto se banaliza diciendo que el milico va por unos pocos pesos. El personal en principio va voluntario, y en segundo lugar tiene la convicción y el entrenamiento como para ir a desempeñarse en un área de operaciones de guerra. No van de paseo. Está bien. Esa es un poco la conclusión, Carlos. Muy bien. Arquímedes Cabrera, coronel retirado y colega, porque en definitiva participa también en diferentes medios de comunicación de nuestro medio. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo funciona todo esto. Un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, y también aprovecho para saludar a los guerreros del 10º del Regimiento Guayabo, con los que tuve el honor de prestar servicio en muchas misiones. Un abrazo, que tengan buen día. Igual para ti.